Madrid, 24 de enero de 2003. Una mañana fría, como cualquier otra en el barrio de Chamberí. Un portero abre la puerta de un edificio en la calle Alonso Cano. Según el relato de quienes reconstruyeron después los hechos, en ese instante está dando de comer a su hijo de 2 años. Un coche se detiene cerca. Un hombre baja, se acerca sin decir una palabra. Un disparo a corta distancia. El hombre muere en el acto. Junto al cuerpo, la policía encuentra algo que no tiene ningún sentido. Una carta de baraja. Unas de copas. Nadie le da importancia todavía. Pero en los siguientes 53 días, esa misma carta, o una parecida, empezará a aparecer junto a más cuerpos, repartidos por toda la Comunidad de Madrid, sin ninguna conexión aparente entre las víctimas. Durante 7 meses, una ciudad entera vivirá con la misma pregunta rondando la cabeza de millones de personas. ¿Quién será el próximo? Retratos robot circulan por comisarías y periódicos. Un teléfono gratuito recoge miles de llamadas con pistas falsas. El miedo se instala en cada bar, cada calle, cada esquina de Madrid. Y cuando por fin aparezca la respuesta, no vendrá de una investigación policial brillante. Vendrá de él mismo. Esta es la historia real del asesino de la baraja. Un caso que aterrorizó Madrid en 2003 y que ha sido llevada recientemente a una serie documental para contarlo con todo detalle. Alfredo Galán Sotillo nace el 22 de diciembre de 1977 en Puerto Llano, Ciudad Real. Su infancia y adolescencia, según quienes lo conocieron, no llaman la atención en absoluto. Fue delegado de su clase durante los estudios. Un chico, en apariencia, completamente normal. Pero hay un dato de su infancia que, según la psicóloga forense que ha analizado después su perfil, resulta clave. La muerte de su madre cuando él era todavía un niño. Y ciertas dificultades académicas que arrastró después. Su primer sueño no fue el ejército, sino la Guardia Civil. Intentó acceder al cuerpo, pero no logró superar las pruebas físicas. Fue entonces cuando probó con el ejército español. Según la misma experta, Galán quería ser alguien. Convertirse en una especie de héroe a través de un conflicto real. Su destino lo lleva hasta Bosnia, en plena misión internacional de carácter humanitario. De esa primera misión regresó, según los testimonios recogidos después, cargado de regalos, casi ilusionado. Pero volvió a una segunda misión, y esta vez regresó distinto. Más huraño, más cerrado. Fue en ese segundo viaje cuando compró la pistola Tokarev TT-33 que después usaría en sus crímenes. Un arma de origen soviético con la que se había familiarizado durante su etapa militar. En dicha etapa, Galán empieza a arrastrar problemas serios con el alcohol. Un incidente con un vehículo que coge sin autorización termina llevándolo al Hospital Militar Gómez Ulla, en Madrid. Allí le diagnostican un trastorno adaptativo ansioso-depresivo. Pide el alta voluntaria. Recibe tratamiento psiquiátrico, aunque, según consta después en el propio juicio, nunca deja de beber, pese a que la medicación no era compatible con el alcohol. El 20 de enero de 2003, Alfredo Galán causa baja definitiva en el ejército. 4 días después, empieza a trabajar como vigilante de seguridad en el aeropuerto de Barajas. Los test psicotécnicos que le realiza la empresa no detectan ninguna anomalía. Ese mismo día, comete su primer asesinato. 24 de enero de 2003. Un portero de un edificio en la calle Alonso Cano de Madrid recibe un disparo en la cabeza, a corta distancia. Según reconstruyen después los investigadores, Alfredo Galán cogió el coche esa mañana y condujo hasta el barrio de Chamberí, con la intención de atacar a una empleada de correos que solía pasar por la zona. En el último momento, cambió de planes, y escogió como víctima al primer hombre que se cruzó en su camino. No hay ningún motivo aparente. El hombre no conoce a su agresor. No hay robo, ni discusión previa conocida. Junto al cuerpo,
Los investigadores encuentran un as de copas. En un primer momento, nadie relaciona ese detalle con nada. Es solo una carta suelta en el suelo, probablemente sin importancia. Nadie podía imaginar todavía que ese asesinato, cometido casi al azar contra un desconocido elegido por pura casualidad geográfica, era solo el principio. Semanas después, esa misma tarde, Galán entra en el bar Rojas, en Alcalá de Henares. Sin mediar palabra, dispara contra varias personas. Mueren dos: Miquel Jiménez Sánchez, de 18 años, y Juana Dolores Uclés López, de 57. La propietaria del bar, Teresa Sánchez, recibe 3 disparos mientras se arrastra tras la barra buscando refugio. Sobrevive. Esta vez no deja ninguna carta. Los medios de comunicación todavía no le han puesto el apodo con el que pasaría a la historia. Y aquí llega uno de los detalles más inquietantes de todo el caso. Esa misma tarde, después de disparar contra varias personas, Alfredo Galán acude a su cita programada con su psiquiatra en Madrid. Según sus propias palabras después, el profesional no se enteró de nada. Al principio, la policía baraja un móvil pasional para el ataque del bar Rojas. Nada hace pensar todavía en una conexión con el crimen de la calle Alonso Cano. El asesino no vuelve a actuar hasta un mes después, el 7 de marzo. Esta vez, la víctima es Santiago Eduardo Salas, un inmigrante ecuatoriano de 27 años, al que dispara a bocajarro en 3 cantos. Junto a sus pies, los agentes encuentran un 2 de copas. Ahora sí, la policía empieza a atar cabos. Los mismos naipes, la misma ausencia total de motivo, el mismo tipo de disparo a corta distancia. Alguien está matando, aparentemente al azar, en distintos puntos de la Comunidad de Madrid, y deja una baraja de cartas como firma. La noche del 7 al 8 de marzo, el asesino ataca de nuevo, esta vez a una pareja de origen ecuatoriano, Eduardo y Anaíd, que conversaban tras salir de un bar en 3 cantos. Eduardo recibe un disparo en la cara y sobrevive por muy poco. Cuando Galán intenta disparar contra Anaíd, la pistola se encasquilla y el asesino huye. 11 días después, el 18 de marzo, una pareja aparece muerta por arma de fuego en Arganda del Rey. Junto a ellos, un 3 y un 4 de copas. Son la 5ª y la 6ª víctima mortal, las últimas de una serie que en apenas 53 días ha dejado 6 muertos y 3 personas más que sobrevivieron de milagro. La prensa, de forma apresurada, empieza a llamarlo el asesino de la baraja. Un nombre que, según se sabría después, el propio Galán no había elegido, pero que acabó adoptando casi como una firma personal, marcando incluso las cartas siguientes con un punto de rotulador en el reverso para reforzar su identidad ante los medios. Para entender la magnitud del pánico que se vivió en Madrid durante esos meses, hay una cifra que lo resume todo. Uno de los periodistas que siguió el caso de cerca calculó que, en la región de Madrid, se produjo una media de un crimen violento cada 3 días durante ese año. 100 muertes violentas en apenas 12 meses. En ese contexto, ya de por sí tenso, un asesino sin patrón aparente, que disparaba a desconocidos elegidos al azar y dejaba una carta de baraja junto a cada cuerpo, se convirtió en la noticia que ocupaba, día tras día, periódicos, telediarios y programas especiales. Nunca antes un caso había generado semejante sensación de miedo colectivo, por la simple razón de que nadie podía predecir dónde ni cuándo volvería a golpear. Los investigadores trabajaban con un problema añadido, muy poco habitual. No había ningún móvil que rastrear, ni relación entre las víctimas, ni un patrón geográfico claro, ni una motivación económica o personal. Solo naipes y un asesino sin rostro. El caso, además, llegaba apenas unos meses después de que un episodio muy similar hubiera mantenido en vilo a Estados Unidos. Los francotiradores de Washington, que en octubre de 2002 mataron a 10 personas de forma aparentemente aleatoria, en la zona de la capital estadounidense. La comparación no tardó en aparecer en la prensa española.
alimentando todavía más la sensación de que algo nuevo y aterrador se estaba extendiendo. El asesino sin motivo, que mata a completos desconocidos por el simple hecho de hacerlo. La delegación del gobierno en Madrid llegó a difundir retratos robot elaborados a partir de las descripciones de los testigos supervivientes. Y activó una línea telefónica gratuita para recoger cualquier información sobre los homicidios. Miles de llamadas, la mayoría con pistas falsas o testimonios confusos, saturaron la investigación durante semanas, dificultando todavía más el trabajo de los agentes. En los bares, en el metro, en las conversaciones de cualquier familia madrileña, el tema dominante era siempre el mismo. ¿Quién podía ser? Y sobre todo, si volvería a golpear pronto. Algunos comercios llegaron a cerrar antes de lo habitual. Otros vecinos evitaban salir solos de noche. Algo que hasta entonces nadie había considerado necesario en según qué zonas de la capital. El desenlace no llegó gracias a un avance policial. El 3 de julio de 2003, en Puerto Llano, su propia ciudad natal, Alfredo Galán se presenta, en estado de embriaguez, ante un policía local. Y confiesa, reconoce la autoría de los 6 asesinatos y los 3 intentos de homicidio. Para demostrar que no está fantaseando, aporta un detalle que ningún medio de comunicación había hecho público. Un pequeño punto marcado con rotulador en el dorso de cada una de las cartas que dejaba junto a sus víctimas. Un detalle que solo el propio autor de los crímenes podía conocer. Uno de los agentes que estuvo presente aquel día describiría después la escena con una frase que resume lo desconcertante del caso. Cuando lo sacaron de los juzgados, su cara de animal herido, indefenso, casi perdido, transmitía más fragilidad que la de un psicópata. Durante el juicio, los peritos no encontraron ningún trastorno mental grave que explicara sus actos. Más allá del trastorno adaptativo, ansioso-depresivo, ya diagnosticado antes de los crímenes. Cuando finalmente le preguntaron por qué lo había hecho, la respuesta de Alfredo Galán sigue resultando perturbadora más de 20 años después. Dijo que quería experimentar lo que se siente al acabar con la vida de otra persona. Que empezó con el portero, y que al no sentir nada en absoluto, simplemente continuó. Y hay un motivo añadido para su entrega que resulta todavía más inquietante. Según distintos análisis posteriores del caso, Galán se presentó a la policía en parte porque sentía que ya no estaba recibiendo la atención mediática que buscaba. El silencio, para él, era peor castigo que la cárcel. La Audiencia Provincial de Madrid condena a Alfredo Galán a 140 años y 3 meses de prisión por 6 asesinatos consumados y 3 intentos de homicidio. Pero la legislación española establece un límite máximo de permanencia efectiva en prisión independientemente de la suma total de la condena. 25 años. Eso significa que, aunque su sentencia suene a cadena perpetua varias veces multiplicada, el asesino de la Baraja cumplirá, como máximo, 1/4 parte de ese tiempo. Es la misma regla, conocida en el sistema legal español como el límite de cumplimiento efectivo, que se aplica a cualquier condenado, sin importar cuántos delitos distintos se acumulen en la sentencia final. Contando desde su detención en 2003, ese límite se cumple en torno al año 2028. Es decir, el hombre que sembró el terror en Madrid durante 7 meses y que dejó 6 familias destrozadas para siempre, podría estar en libertad dentro de muy poco tiempo. El proceso judicial contra Alfredo Galán se celebró en 2005, casi 2 años después de su entrega. Además de la pena de prisión, la Audiencia Provincial de Madrid fijó una indemnización total de 609.182 euros para las familias de las víctimas y para los supervivientes de los ataques. Una cifra que, más de 20 años después, ronda el 1.000.000 de euros ajustada a la actualidad. Ese dinero, por supuesto, nunca pudo devolver lo que el caso arrebató de verdad. 6 vidas truncadas de forma repentina y sin ninguna explicación racional.
y varias familias que tuvieron que reconstruir su día a día, año tras año, con la ausencia repentina e inexplicable de un padre, un hijo o una madre. Teresa Sánchez, la dueña del bar Rojas, que sobrevivió a 3 disparos, mientras se arrastraba buscando refugio tras la barra de su propio negocio, tuvo que aprender a convivir el resto de su vida con las secuelas físicas y psicológicas de aquella tarde. En diciembre de 2022, casi 20 años después de los hechos, Televisión Española estrenó El asesino de la baraja, una serie documental original de 3 episodios de 45 minutos cada uno, que reconstruye con entrevistas a periodistas, al psiquiatra forense del caso, a responsables de la Guardia Civil, a la propia abogada de Galán y a representantes de las víctimas, los 161 días que mantuvieron a Madrid en vilo. El propio caso ha vuelto a generar interés reciente en programas de True Crime, que siguen intentando entender qué combinación exacta de factores: la infancia marcada por la pérdida de su madre, el rechazo en la Guardia Civil, la desestabilización tras su paso por Bosnia, el trastorno diagnosticado y nunca tratado del todo, convirtió a un vigilante de seguridad sin antecedentes previos en uno de los asesinos en serie más recordados de la historia reciente de España. Ninguno de esos factores, por separado, explica lo que ocurrió. Y esa es, quizás, la parte más inquietante de todo el caso. Que miles de personas comparten exactamente los mismos factores de riesgo sin que ninguna de ellas llegue jamás a hacer lo que hizo Alfredo Galán. Más de 20 años después de aquellos disparos en la calle Alonso Cano, el caso sigue generando la misma pregunta que entonces resultaba imposible de responder. ¿Qué lleva a alguien a matar a completos desconocidos sin ningún motivo más que el deseo de que el país entero conozca su nombre? Un portero dando de comer a su hijo. Una madre viendo cómo disparan a su hija adolescente. Una pareja asesinada en su propio coche. 6 vidas truncadas por un hombre que, según sus propias palabras, solo quería ser famoso. Y lo consiguió. Su nombre, su apodo y sus naipes siguen siendo, más de 2 décadas después, sinónimo de terror en la memoria de toda una generación de madrileños. Alfredo Galán no fue detenido por la policía. Se entregó él mismo, borracho, en su ciudad natal, aportando un detalle que solo el asesino podía conocer. Y dentro de muy poco tiempo, por ley, tendrá que ser puesto en libertad, sin importar que su condena sume, sobre el papel, 140 años de prisión. A veces, la pregunta más inquietante de un caso no es quién lo hizo. Es qué pasa después, cuando la ley dice que la cuenta ya está saldada. Dentro de muy poco tiempo, el hombre que sembró el terror en Madrid durante 53 días, que dejó 6 familias destrozadas para siempre y que confesó haber matado solo para saber qué se sentía, volverá a caminar libre por las mismas calles donde una vez sembró el pánico. Ninguna condena, por larga que suene sobre el papel, puede devolver lo que se perdió aquel invierno y aquella primavera de 2003. Y ninguna serie documental, por bien narrada que esté, puede responder del todo a la pregunta que sigue flotando sobre este caso. ¿Qué hace que un hombre corriente decida, de un día para otro, que la única forma de sentirse alguien es quitarle la vida a completos desconocidos? Si te interesan los casos que están marcando la conversación mundial ahora mismo, suscríbete a Testimonios Perdidos y activa la campana. Cada semana te traemos las historias que todo el mundo comenta, contadas como se merecen.